Vamos con el repaso de lo ocurrido en la octava ronda en División de Honor y en la séptima en el resto de categorías. En División de Honor, Diagonal Alcorcón 4, Blanco y Negro 2. Primer pinchazo del Blanco y Negro, la liga parece que todavía no está terminada. Quinto Centenario 4, Collado Villalba 2. 64 Villalba Madrid Chess Academy 4, Rivas 2. Y Jaque Mate 1, Filántropos Equigoma 5. Con estos resultados, la clasificación, blanco y negro con 22 puntos, 7 victorias y una derrota. A 3 puntos Diagonal Alcorcón y Rivas, también con 19. Cuarto el Quinto Centenario con 16. Quinto el 64 Villalba con 15. En la lucha por el descenso, ahora mismo empatados a 14 y solo diferenciados por el Sonnenborg Berger, Filántropos y Jaque Mate con 14 puntos. Y en última posición Collado Villalba con 9, que ya parece virtualmente carne de preferente. Vamos allá con los resultados en el resto de categorías. En preferente, el líder con 6 victorias y un empate, el Alcalá de Henares, con 20 puntos. Y segundo, Tajamar B con 18. También en la pugna ahí por el ascenso, tercero y cuarto con 16, Móstoles y Tajamara. Y la didáctica Jaque Mate B y Ajedrez con Cabeza con 15. Por el descenso, un décimo Blanco y Negro B con 11, Vallecas CDV también con 11, Fuenlabrada con 9 y Capablanca con 7. En primera A va líder el Alcobendas, empata con Tajamar C con 19 puntos. Tercero con 17 el San Fernando y le siguen cuarto y quinto Las Rozas y Expansión con 16. Por el descenso, puesto 11 con Menarejo Chess, el Monillo el 12 también con 11 puntos, quinto Centenario B con 10 y Alpedrete último con 8. En primera B, líderes Delicias y Chambería Academia, con los dos con 19 puntos. Con 18 le siguen Villaverde y Moratalay, con 17 Diagonal D y Parla. Muy emocionante este grupo. Y en la parte de descenso, de noveno al 12, ABA, Diagonal Alcorconé, Mostres B y Leganés con 11 puntos. Valdebenardo con 9 y último el Tajamar con 7. En segunda A va líder el Torrelodones con plena victoria, 21 puntos. Le sigue segundo a 3 puntos con 18 el 64 Villalba y también en la pelea por el ascenso, tercero Colmenar Viejo, cuarto Filántropos B y quinto Centenario C con 17. Por el descenso, en el puesto 10 Lucena con 11 puntos y ya en puestos de descenso Sierra Norte B con 10 puntos, la Didáctica B también con 10 puntos, Expansión B con 9 y Jaquedien con 8. En segunda B, liderato para la Blanca Canillejas con B, Verona A con 19. Le siguen con 18 el Agustiniano A, también en plaza de ascenso. Y tercero y cuarto Blanco y Negro C y Moratalaz C con 16. Por el descenso, pues a partir del octavo, con 13 puntos Filántropos, Equigoma C, Ajerejo en Cabeza B y Alcalá de Henares C. Y ya han puesto de descenso la Didáctica C con 12, Capablanca B con 11, Arenales con 11 y Pueblo Nuevo B con 10. Mucha igualdad por abajo en este grupo. En segunda C, líder el Virgen de Atocha con 20 puntos, Rivas B segundo con 19 y también en la pugna por el ascenso del tercero al quinto con 18 puntos, Greo San Diego Las Suertes 11 y Vallecas Villa. Por el descenso, puesto 11 para la Banca Canillejas B con 10, Agustiniano B con 10, Capablanca C con 9 y la Didáctica D con 8. En segunda D, líder intratable el Valdemoro con 21 puntos, segundo Liberty Check con 19. Y también en la pelea por el ascenso, Getafe B con 17, 2001 y Torre de Oli con 16. Por el descenso, Parla B y Carabanchel, décimo y undécimo con 12 puntos, también Móstoles D con 12 puntos en el puesto 12. Puesto 13, La de la Reina con 11 y Margarita Prosperando con 7. En tercera, 20 puntos para el Virgen de Atocha B. Le siguen con 19 Delicias B, La Corrala A, Sierra Norte C y Fuenlabrada B. Con 18, pues hoy tenéis una serie de equipos que van hasta el puesto 17. Con lo cual, el Leganés B ahora mismo es el único que no entraría en el ascenso. Y estamos ya en ese punto en el que empiezan a definirse
claramente las plazas y siempre con uno o dos que se queden por debajo. Ya veremos al final, porque en la última ronda pasa de todo. A veces hay muchos en el grupo y a veces no. Todo depende de cómo fluctúe la cosa. La cosa se va poniendo emocionante en tercera. Vamos allá entonces con el repaso a las partidas. Vamos allá con el primer encuentro. El Diagonal venció 4-2 al Blanco y Negro en este encuentro que puede ser muy importante para la liga. Victoria de Juan Placelo sobre José Abelino Álvarez. Nadia Toncheva perdió con Pedro Ramón Martínez. Jaime Rey venció a Daniel Taboas. Tablas entre Orcajuelo y Daniel Pinto. Tablas entre Javier Ruiz y Carlos Hidalgo. Y victoria de Roberto Florín Neagu sobre Carlos Alarcia. Nos vamos a la partida de Plazuelo, tablero 1. Y partimos de esta posición. Muy interesante, tras una defensa Grunfeld, se ha llegado a esta posición en la que el blanco acaba de jugar G4 y considero que es un momento vital de la partida porque aquí decidió arriesgar José Abelino Álvarez y jugó Dama A5, que es una jugada muy arriesgada. Había que comer y tras alfil G2 jugar G3 y así por lo menos intentar bloquear un poco la expansión del blanco en el flanco de rey. Al jugar dama 5, intentar, claro, crear contrajuego en el flanco dama, muy lógico, ¿no? Pues nos atacan por el flanco rey, intentamos llegar a la vez por el flanco de dama. En este caso, aquí el problema es que existía la jugada que no jugó Juan, rey por H5, caballo por H5, alfil de 3, con una iniciativa muy importante para el blanco. Se jugó no obstante G5, que es un poquito menos contundente, y tras caballo de 7, bueno, la posición está más o menos igualada. Vamos a seguir avanzando. Aquí alfil H3. Aquí voy a jugar torre de 8 para intentar presionar en D6. Se jugó B5, también muy lógica y coherente porque estamos intentando contraatacar en el flanco contrario, ¿no? La rey por E6, torre por E6, rey B1. Había que evitar tener débil el punto A2 y nos hacen B4, ¿no? Y aquí el negro jugó caballo B6 también con bastante lógica, aunque en este caso era más fuerte doblar torres. Tras caballo B6, el blanco tenía una jugada muy buena que era ofrecer el cambio de torres, porque torre por E6 está ganando, ¿no? Y tras caballo C4, pues dama F2, torre por E6, torre por E6, caballo por E6, dama por C5, con clara ventaja del blanco. No obstante, Juan jugó caballo E4, para defender el peón de D6. Y tras el cambio de damas, torre por dama, había que haber jugado caballo D7, pero José Abelino jugó esta jugada que parece a priori más fuerte, ¿no? Porque es más ofensiva. Pero se deja este pequeño defectillo de torre de 5 que amenazamos de 7 y a la vez el peón de C5 de manera fulminante, ¿no? Torre de 8 para evitar por lo menos que ese peón no corone. Y aquí el blanco jugó torre C1 en vista de que torre por C5 ahora mismo no vale, por caballo de 6, torre de 5, caballo B7, torre por D8 y el negro ha quedado bastante bien, ¿no? Así que bueno, se jugó torre C1 y aquí era prácticamente obligada torre E5 y tras torre por E5, caballo por E5 y si torre por C5, torre por C5, caballo por C5 y torre por D6. Que bueno, está también mejor aquí el negro, ¿no? A lo mejor sería meterse en esto y aquí, bueno, por lo menos el blanco tiene una ligera ventaja, ¿no? Tras caballo 3, el blanco queda muy bien porque tiene torre de D por C5 directamente. Caballo F5 del negro y aquí el blanco juega muy bien torre D1. Rey F8, bueno, había que intentar caballo por H4 y si D7, caballo por F3. Y el blanco debe estar ganando, pero no tan fácil como en la partida, ¿no? Rey F8, D7, caballo F6. Y aquí el negro juega caballo D6.
Y realmente tampoco hay mucho más. Y tras caballo de 5, perdón que me he saltado, tras torre C7, torre 2, aguantaba un poco más a 5, pero vamos, muy poco más. Y tras caballo de 5, esto partida, rey F8, caballo F4, pues ante la doble amenaza el negro abandonó. Vamos con la segunda partida de este encuentro. Tras una más que interesante eslava, llegamos a esta posición en la que blanco está presionando mucho, aunque el negro tiene ese peón muy molesto en H2. Y este es el momento crítico de la partida. Aquí el negro tenía que haber jugado obligatoriamente rey G8. Bueno, la cosa está muy peliaguda, pero parece que puede luchar, ¿no? Sin embargo, juego rey F6, que es un error importante, porque aquí no valía torre por B7, pero sí la jugada que hizo Pedro Ramón, que es muy buena, alfil E1, con idea de entrar por H4. Aquí el blanco coronó, perdón, el negro coronó, torre por H1, torre G8, torre H7, volvemos a amenazar alfil H4, torre G7, pues va a abrirnos un hueco para el rey, alfil H4, rey F7, se cambian torres y alfil D8 y la partida está perdida, ¿no? No hay forma de luchar en este final con dos peones de menos. Pareja de alfiles, dos peones de menos, pues no quedó otra que abandonar para nadie. Vamos a la partida del tablero 3. Esta línea muy interesante con DB4 de la Yoko Piano. Llegamos a esta posición en la que Daniel juega alfil por D4, que es una imprecisión. La jugada teórica que aguanta es dama F6 y tras alfil B2, dama por G7. Esto es lo más sano para... Hay muchas complicaciones, no obstante, pero esto es lo que está ahora en el candelero. Es verdad que alfil por D4 es la que se jugaba al principio de la línea, con lo cual es normal que entrara en esto Daniel. Caballo por D4, el blanco tiene una bastante ventaja, ¿no? Dama por D4, alfil B2 y dama D3. Bueno, aguanta un poquito más dama F4. Tras dama D3, viene alfil F6, dama F5. Y aquí, bueno, el blanco equivoca el camino más rápido. Había que jugar dama F3 y la posición era muy fácil de ganar. Sin embargo, juego dama E5, que da un poquito de contrajuego al negro. Hay ventaja, pero ya no tan clara, porque el negro se activa un poquito, ¿no? Caballo de 2, F6 y alfil C3. No valía alfil por C7 porque B6 y nos deja bastante igual a la cosa, ¿no? Tras alfil C3, que lo jugó en partida, vino B6 y aquí se jugó alfil B4. Lo más fuerte es caballo 4. Tras alfil B4 viene rey F7 y el negro está quedándose bastante bien ahora. Alfil F8 y aquí jugó caballo B7 Daniel. Lo más duro era 6, B por A6 y caballo C6. Y si por ejemplo torre por A6, caballo 4, ¿no? Con lo que aquí el negro se hubiera quedado bastante bien. Caballo B7, volvemos a la igualdad. Caballo de 4. Había que hacer aquí alfil de 5. Y tras F3, alfil por E4, F por E4 y caballo de 6. Y más o menos igualado. No obstante, se jugó H6. Y bueno, aquí hay que decidir qué es lo que hacer. Seguramente es un poquito mejor el corto, pero bueno, Jaime optó por el largo. La verdad que activa más la torre, ¿no? Pero bueno. F5, caballo G3 y aquí caballo C5. Muy natural, pero la correcta era 6 para intentar abrir a la torre.
Tras calle C5, alfil por C5, la estructura de peones ha dado una cierta ventaja al blanco. Rey H5. Y aquí había que haber jugado torre a B8 para activar la torre. Se jugó rey G6, caballo F4, se cambia. Aquí incluso en vez de cambiar caballo por, era mejor torre H1. Y si alfil F7, torre D7. Bueno, se cambiaron, rey por E6. Se llegó a este final. Y aquí el momento crítico de la partida, había que jugar a 6. Y bueno, el blanco está un poquito mejor, pero hay muchas opciones de tablas. Pero es que aquí jugó torre por G7, que es un error, ¿no? Porque tras el cambio de torre, a ver, torre por G7, me saltó una jugada, torre por G7, rey por G7. Bueno, no es que sea error, pero vamos, que este final da muchas chances al blanco, porque son muchos peones, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Tampoco mucho que comentar, porque estamos en un final de más o menos claro, en la que los peones de más, pues tarde o temprano, pues van a tener su miga. Bueno, aquí tanto torre por H4 por torre por C4 eran buenas. Jugó torre por C4 Jaime. Torre por F5, torre por H4. Ya son dos peones muy claros. Y tras torre G4, pues Daniel decidió abandonar porque tampoco hay muchas opciones de complicar esto. Vamos a la siguiente partida. Vamos allá con el duelo entre Daniel Pinto y Martín Orcajuelo. Partimos de esta posición. Se ha jugado una apertura inglesa con E6 y se ha llegado más o menos aquí. El negro juega dama F8, el blanco está muy bien, ¿no? Aguantaba un poquito más en E7 y si torre por A6, caballo de 6 y bueno, al menos reaccionamos, ¿no? La dama F8, eh, aquí lo más fino era reubicar primero la dama defensivamente, cuando dama C3 y ya nos comeremos el peón de A6, ¿no? No obstante, juego torre por A6, muy lógica, y viene el caballo de 6. Nos toca la dama y por eso era importante haber movido la dama antes. Bueno, aquí es un momento crítico, hay que hacer dama C3 de nuevo. Esto da mejores perspectivas al blanco, bueno, tiene la partida medio ganada. Pero juego dama C2 y la cosa se complica bastante. Tras alfil G5, torre por E6, por E6, alfil G5. Incluso aquí ya se iguala, había que jugar torre B6, dama de 8 y D6. Y esto más o menos da opciones al blanco de ganar. Tras alfil G5 la cosa se iguala mucho. Llegamos a un finalito en la que la calidad hace aguantar la presión del pen pasado de D, ¿no? Bueno, aquí se juega dama C4. D6 era más segura, ¿no? Si torre C6, por ejemplo, torre por C6, B por C6 y dama de 2. Y esto pinta tablas, ¿no? La dama C4 era muy dura, torre de 8, evitando los avances y el negro hubiera tenido alguna opción de ir a por la victoria. Tras torre A8 había que hacer D6 de nuevo, llevando más o menos a las talas, pero se jugó torre B5. eh, y aquí G6 era digna de consideración porque vamos a poder crear ahí una masa de peones que posiblemente diera acciones al negro. Tras torre A6, que es lo que se jugó, el blanco hace una jugada de riesgo, una jugada rey G2, que permitía dama de 6. Y esto ahora G6 es una amenaza fuerte. Entonces, así dama C3, C4 y el negro parece que tiene opciones de ganar.
No obstante, se jugó G6, sin jugar la previa dama de 6. Y aquí torre por B7 hubiera sido tablas, porque a torre por B7 dama por A6. No vi este truquito o no le gustó a Daniel y jugó alfil G4, que permitía dama de 6 de nuevo y dama C3, C4. El mismo plan de antes, con bastante ventaja del negro. Rey de G7 se jugó dama C3, bueno, un poquito más dura torre B3, que bueno, tampoco muy relevante. Y tras dama de 6 vino F4, que es dudosa, pero bueno, ya sabéis que las cosas se complican. G por F4, G por F4, F6, F5, G5, H5, rey F8, alfil G6. Y aquí la verdad que el blanco está muy bien, voy a seguir un poquito, pero el blanco, el negro está muy bien. Y aquí la verdad que sorprendentemente dan tablas cuando, cuando el negro tiene de ganar. Imagino que es porque el encuentro está ganado, ¿no? Eh, y Martín decide no arriesgar, asegurar aquí las tablitas y ganar el encuentro. Porque vamos, la partida tiene pinta de que la puede ganar perfectamente el negro, ¿no? Bien, vamos a la siguiente partida de este encuentro. Voy a partir de esta posición. Clara ventaja negra en una Nardot. Y, y aquí el negro prácticamente hubiera decidido la partida cuando cayó de 4. Caballo de 4, torre C6, F por G4, torre B3, caballo B3, torre por E6, A5 y esto pues es una pieza muy clara de ventaja, ¿no? Se jugó no obstante tras alfil G4, torre por H3, alfil por H3 también está ganado obviamente, pero ya las cosas se pueden complicar, ¿no? Como de hecho ocurrió. Aquí el negro jugó caballo 3, que es dudosilla, B3 el más fuerte, y tras alfil por F5, G6. Y esto tiene pinta de que se debe ganar con negras porque los peones blancos son muy atacables, ¿no? Tras caballo 3, vino rey F2. Había que jugar a 5 primero para evitar que esos peones se unan. Bueno, tras rey F2, muy dura torre 8. Rey G3. Y aquí, bueno, aquí tal vez había que comer, ¿no? Parece que esto era bueno para el negro. Aunque bueno, tal vez da más iniciativa. G6 ese parece más sólida, ¿no? Que bueno, la otra yo creo que es más fuerte, ¿no? Torre por C, caballo por E5, alfil F1. Aquí lo más fuerte hubiera sido rey por G7 y, y aquí con bastante ventaja del negro, ¿no? Se jugó caballo F6 no obstante, alfil por A6. Aquí había que hacer torre 1 para activar la torre. Y bueno, algo así, jugar algo así. Que la partida no está tan clara como unas jugadas anteriores, ¿no? Se jugó caballo de 4 y ahora de pronto pues estamos casi igualados, ¿no? Aquí lo único que iba a luchar por la victoria era rey G7. Se jugó caballo de 5 y ya sí que es un prácticamente tablas, pese a la diferencia de peones. Porque el peón de A es muy peligroso, ¿no? Torre 4, A6, caballo por A6, hay que tirar la pieza. Y bueno, vamos a llegar a los típicos finalillos de alfil y torre que pinta que serán tablas. Pero ya veréis como el ajedrez es mágico
partida sigue más o menos tranquila hasta este momento en el que el negro comete un error increíble. Se come este peón. Considera que este final de torres va a ser tablas, pero vamos, no tenía necesidad de hacer este sacrificio en ningún momento, ¿no? Vino torre de 4 y aquí es que es muy curioso porque aquí B3 ganaba, porque si torre B4, rey F6 y rey por H4, torre G8. Y este final, curiosamente, está ganado por tener el rey cortado, ¿no? No hay forma de evitar que corone el peón y no da tiempo a que corone el de blancas. Bueno, se jugó rey F6 y ya sí la posición es más clara al caer ese peón de manera tan rápida. Y bueno, aquí ya sí que no se puede lograr ganar porque este final es teórico de tablas, ¿no? Siguieron jugando un ratito, pero con el rey controlando, pues son tablas claras, ¿no? Torre por detrás y tablitas. Bueno, vamos a la siguiente partida. La verdad que aquí se escapó medio puntito a blanco y negro. Vamos con la partida en el tablero 6 entre Carlos Alarcia y Roberto Florín de Agu. Partimos de esta posición más o menos pareja. Bueno, un poquito mejor para el negro, perdonar. Y aquí se jugó caballo HF6, esto es lo que iguala la posición. Se podía haber jugado torre de 8 con mejores perspectivas para el negro. La caballo HF6, la jugada correcta es torre F3 y más o menos igualado. Un poquito mejor tal vez el negro. Pero se jugó caballo CD5, que esto ya es menos claro porque existía torre de 8. Y por ejemplo, jugar algo así con bastante ventajilla para el negro, ¿no? Se juega ya por E5, llegamos a una posición de muy ligera ventaja negra. Eh, bueno, las negras tienen una mayoría en el flanco rey que les da muchas chances, ¿no? Pero bueno, debería estar igualado, ¿no? Pero sí que es verdad que el negro tiene mejores perspectivas y de hecho en ajedrez muchas veces la iniciativa pues da victorias, ¿no? Llegamos aquí, la amenaza del cambio de damas es molesta, ¿no? Hay que quitarse del cambio de damas. Y aquí llega el momento crítico. Eh, todo parece muy preocupante y el negro se equivoca por completo porque decide comerse el alfil. Cuando la jugada defensiva torre de 6 F2, pues igualaba más o menos, ¿no? 3 alfiles 6, torre F3 y esto debería llevar unas más o menos a tablas, ¿no? Las que por F3, dama por H3, pues la posición está perdida. Se hacen un par de jaquecitos supongo, para ganar algo de tiempo. Y ahora se entrega ya para buscar los mates. Está rey H6. Viene torre 7. Y aquí es muy curioso porque jugó dama H3 y abandonó. Pero yo no tengo tan claro que no haya algo de compensación. Pues creo que está perdido, pero se puede seguir jugando. Sin embargo, con dama E4 yo diría que ya sí que no se puede aguantar aquí mucho, ¿no? Esto tiene pinta también de... Ah, bueno, perdonar, si dama E4 la cagamos, ¿no? Lo que quería decir. Juego muy bien dama H3 y ya hay que abandonar. Bien,
Pues nada, este es el repaso al match, muy interesante este match entre diagonal y blanco y negro, que se ha decidido por detalles como el que hemos visto en esta partida, ¿no? O sea, ese G por H3, este momento crítico, que Torres se baja la torre, a lo mejor hubiera dado unas tablas aquí a Lastia. Es verdad que la otra partida de Orcajuelos se podía haber seguido y tampoco hubiéramos llegado más allá. Pues nada, vamos con otro encuentro. Vamos con el segundo encuentro de la jornada. Quinto Centenario 4, Collado Villalba 2. Tablas entre San Emeterio y Centeno. Tablas entre Alberto Alfaya y Camilo Cepeda. Victoria de Rumbos sobre Lilian Blanco. Victoria de David Hernández Ramos sobre Jesús Cao. Tablas entre Raúl Martínez y Fernando Semprún. Y tablas entre Héctor Hinojosa y Miguel San Juan. Vamos directamente a la partida de San Emeterio, que tenemos aquí en una Grunfer, parto de esta posición. Así una Grunfer con fianchetto. Y en este momento el blanco juega dama de 5. Lo correcto era E por F5 y tras alfil F5, F4. Y bueno, más o menos igualado. Tras dama de 5, el negro disponía de la jugada F por E4 y tras F por E4, D4 con bastante ventaja, la verdad. Ese peón es muy molesto, ¿no? Pero bueno, Julio Estefano jugó dama de 6, que vuelve a igualar la partida. Se cambian damas. Llegamos a esta posición. Que la jugada correcta era B6 con igualdad. Bueno, aquí se podía jugar caballo A6. Y la buena es caballo B5. Si por ejemplo no nos comemos el peón, pues el negro queda mejor. Y si hacemos F5, que es la otra opción, ¿no? Pues caballo B5 y torre por C1 y también el negro queda mejor. Bueno, en partida se jugó torre B1, defendiendo el peón. Y aquí el negro jugó caballo A8, intentando llevar el caballo B6, cuando probablemente el mejor camino es llevarlo por F6, por ejemplo así, con mejor posición, ¿no? Las caballo A8, bueno, está la cosa muy igualada. B6 es buena, claro, porque cancelamos el caballo y amenazamos meter el caballo en B5. Vamos a por el peón. Y aparece, al hacer todas las C6, aparece este sacrificio en el que recuperamos material si siguiéramos con los cambios. Entonces hay que hacer torre por B6, torre por B6, caballo por B6 y torre B5. Caballo D7, torre por B7 y torre B8. Aquí se jugó torre A7. Bueno, era interesante también F5, pero bueno, no la voy a analizar porque vamos a abreviar un poco el vídeo. Torre por A4, alfil por A2, torre A7. Bueno, avanzo rápido porque esto está bastante igualado, ¿no? Pero ya veréis cómo las cosas se pueden complicar todavía, aunque al final fueron tablas. Hubo un momento crítico. Avanzo rápido hasta ese momento. Aquí estamos. Este es el momento crítico. Aquí las negras se equivocan y juegan alfil de 5. Y la cuestión es que, bueno, jugaron torre por D6. Y bueno, y se llegó a las tablas tras el cambio, ¿no? Aquí se firmaron las tablas. Pero el tema es que en esta posición existía directamente alfil por D5. Y tras torre 8,
caballo G2. Con lo cual, la verdad que no me queda muy claro que no se vea esta jugada. Así que no descarto que aquí no fuera alfil de 5, porque que hubiera alguna anotación mala aquí, porque esto no tiene mucho sentido, ¿no? Es una dejada de alfil y la verdad que no veo sentido a esa jugada. Venga, vamos con otra partida. Número 2, Camilo Cepeda contra Roberto Alfaya. Una Ninzo India. Llegamos a esta posición en concreto. En la que tal vez era mejor, perdón, partimos de aquí, tal vez aquí era mejor cambiar directamente con cierta bola. Con caballo F3 el negro queda algo mejor y aquí había que hacer la jugada caballo E4, que la verdad que es bastante habitual en este tipo de posiciones para fortalecer ahí el caballo, ¿no? Luego tenemos el otro caballo F6 también. Bueno, se jugó no obstante de 5, es una jugada natural, pero bueno, que iguala mucho porque se cambia aquí bastante, ¿no? Acabamos llegando a esta posición. Y bueno, aquí siguieron jugando. Hasta que en un momento dado, tras el cambio aquí de las torres, llegaron aquí y firmaron las tablas. Está bastante igualado, ¿no? Vamos con la siguiente partida. Partimos de esta posición, una inglesa. El blanco acaba de hacer F4. Y aquí probablemente había que hacer alfil C6, aunque bueno, el blanco la verdad que está muy bien. Se jugó caballo por E2, dama por E2. Ese cambio todavía da más ventaja, ¿no? Porque era el único problema que tenía el blanco, ese caballo en D4. Bueno, aquí se jugó C por B4, que tampoco es lo mejor. Aguanta un poco más caballo G4 para intentar presionar el alfil. Y si F por E5, C por B4 y... Bueno, la verdad que está mejor el blanco, ¿no? C por B4, la ventaja es importante del blanco, no domina todo el tablero prácticamente, sobre todo el centro, ¿no? Pero es que incluso dominamos también la columna A, o sea que dominamos todo, ¿no? Caballo G4, F por E5, aquí evidentemente no valía comer el peón, por torre por A7, torre por A7 y dama B6. Y sin embargo sí que era fuerte F5 y tras caballo F6, torre por A7. Bueno, se jugó F por E5, no obstante, D por E5, bueno, algo mejor comer con caballo. Bien, tampoco vamos a alargar mucho el análisis. Alfil C5, perdón, alfil C5, torre 8, torre por A7, bueno, avanza aquí la partida más o menos rápido. El último intento del negro, ¿no? Que simplemente se evita el mate y ya está. Siguen aquí moviendo, pero es que ya no es solo el dominio de todo el tablero, sino que tenemos un más, ¿no? Y ahora incluso los peones. El F6 muy buena. Aquí jugó G6 para evitar F por G7, D4, torre H5, torre 1, caballo C7, persiguiendo a la dama C8, torre A8, y bueno, esto ya pues se acaba, ¿no? Dama 6 y abandonaron las negras. Vamos con la siguiente partida. Vamos allá, India de dama, en la que el negro ha quedado muy bien desde muy pronto. Aquí acaba de jugar alfil F6, torre por E6, torre por E6, torre por E6,
y caballo B4. Bueno, aquí la mejor casilla para la dama era por D2 y si alfil PC3 jugar algo así. El negro está muy bien, pero no tan bien como en la partida que se jugó dama D1 y ahí alfil C3 todavía más fuerte, ¿no? B por C3 y bueno, aquí también se podía haber jugado caballo A2, alfil D2, dama D4, alfil G2 con clara ventaja también para el negro. Bueno, se jugó caballo B5, que tampoco es mala. Aquí la única jugada que aguantaba un poco era alfil D7. Pero bueno, Jesús jugó C por B4 y esto ya es un infierno, ¿no? Caballo por D6, B por C5, no se podía comer uno la torre por dama por E4 encima. Y bueno, aquí siguieron. Pero bueno, ya está muy claro el triunfo del blanco, ¿no? Voy a avanzar ya. Caballo de 2. Bueno, dama por G2. Parece incluso más fuerte dama por D4, pero bueno, da igual. Esta tampoco es mala, ¿no? La partida bastante ganada. Cae además, ¿no? C por B6, C por B6. Aquí lo mejor era alfil por B6, torre A8, alfil E3 y bueno. Y por lo menos nos tiramos un ratito jugando, aunque esté muy claro, ¿no? Juego A3, no obstante. Y torre C8 y aquí ya decide abandonar. Porque es que encima casi seguro que va a caer ese peón de A. Y, y no vamos a tener que poner una posición muy hipotecada, ¿no? Con el rey. O sea, eso es absurdo seguir. Bueno, de hecho el peón de A cae seguro y espérate que no algo más, ¿no? Venga, vamos a la siguiente partida. La siguiente es una escocesa entre Raúl Martínez y Semprún. Llegamos a esta posición bastante igualada, aunque el negro tiene un poquito más de desarrollo, pero esos peones feos del flanco de dama, ¿no? Aquí el blanco se queda con pareja de alfiles, pero bueno, que ya sabéis que va a desaparecer, ¿no? En este momento desaparece, quedamos alfil distinto color, luego al igual a lo de los peones. Aquí se cambian, ya llegamos a un torre y alfil con alfil distinto color. Siguen jugando un poco más. El negro intenta quitarse el peón doblado. Se lo quita del medio. Y bueno, y aquí firman tablas porque tampoco se puede proteger mucho. Venga, vamos ya con la última partida de este encuentro. Y la última acabó muy rápido, fueron unas tablas rapidísimas. En esta posición, entre San Juan e Hinojosa, el negro juega a caballo B4 y se firman tablas. Lo curioso es que esta jugada no es la mejor, ¿no? Permite truquitos alfil por B7 y demás. La jugada correcta es caballo H5 y aquí sí se entiende más que se firme en tablas, porque tampoco hay mucho aquí que rascar. Pero bueno, hay mucha partida aquí en juego, ¿no? Bueno, pues nada, con esto acabamos este encuentro. Vamos a por más. Bueno, breve parada para ver cómo va el Fantasy. Recordad que ya solo quedan 6 jornadas. En este momento el líder es Gamer, que le saca 5 puntitos solo a Petirito Johnson. Pelo Pincho, que viene de gran remontada, está con 264. Y luego ahí tenéis un grupo de más de 200, veis ahí los nombres vosotros. Y bueno, yo creo que ya el triunfo va a estar entre uno de estos 12 seguramente, porque en 6 jornadas es difícil recuperar más de ese 70 puntos, ¿no? Que más o menos lo que hay aquí de diferencia, un poquito menos, ¿no? En fin, apasionante esta jornada de recordar que empieza el domingo, con lo cual a las 00 de la madrugada entre el sábado y el domingo.
bueno, la madrugada de la noche del sábado al domingo, pues se cerrarán los equipos, hacer vuestras alineaciones y sin más vamos al siguiente encuentro. Bueno, el siguiente encuentro, 64 Villalba 4, Rivas 2, tablas en el primer tablero ante Quispe y Lianes, victorias de Córdoba ante Rodríguez, de Ubilaba ante Bioque y de Montoliu ante Wilber Vargas, tablas entre Sergio Durán y Andrés Gallardo y victoria de Joel Tenorio sobre David de Canzones en el último tablero. Vamos a ir más a la partida entre Marcos y entre Quispe y Marcos. Partimos de esta posición, Siciliana 4 caballos, en la que aquí el blanco jugó torre por E4. Bueno, si se quería mantener un poquito más lío, torre 2 también era interesante. Y jugar algo así, ¿no? Y así por lo menos hay más peleas de piezas. Pero bueno, tras torre por E4 se simplifica todo con esta buena jugada alfil G5 y tratamos por 5, pues bueno, este finalillo ya más o menos establórico, ¿no? Tablífero. Y aquí parece que iban a repetir, pero sorprendentemente se fue para atrás el blanco, manteniendo la tensión. Y bueno, volvemos para atrás y al final aquí se firmaron las tablas. Bueno, vamos allá con esta Bogo India. Tenemos esta interesantísima posición en la que el blanco tiene peón de más, pero bueno, doblado y atacado. Y aquí, bueno, el, el blanco tal vez debería haber jugado rey F2 y llegar a un final más o menos cómodo con su rey. Se metió en torre de 6 intentando especular. Y aquí el negro podía haber jugado directamente con ese el peón y tras alfil C8, torre A7, torre por C6, torre por E3 con cierta iniciativa, ¿no? Un pencito de más y se puede luchar por la victoria. Se jugó no obstante torre 5, rey F2, caballo de 8, torre de 8, rey F7, rey F3, torre B6, torre 8, caballo de 6. Y aquí había que hacer obligatoriamente torre por peón, que es la jugada natural, llegando a esta posición más o menos igualada, en la que poco había que rascar, ¿no? Se jugó no obstante alfil F5, que es dudosilla, por no decir un error, porque viene G6, torre A7, torre B7, que era con lo que especulaba el blanco, ¿no? Aquí un poquito mejor alfil H3, aunque bueno, ya la cosa pinta fea. Y tras alfil E7 vino caballo C5 con un dobletín y la partida para el negro, ¿no? Vamos a por otra partida. Bueno, partida entre Ubilaba y Bioque. Llegamos a esta posición tras un Londres. Muy bien jugada aquí F4 por parte de Nicolás. Y aquí jugó de 5 el blanco. Lo mejor tal vez era dama F3, pero bueno, tampoco es relevante. Y aquí sí que es el momento crítico de la partida, porque aquí equivoca con qué comer Nicolás. Lo correcto era comer con peón. Y si por ejemplo B4, dama 6. Con ligerilla para el negro tal vez. Pero se comió con torre. Supongo que no le gustó esa variante que se queda con los peones doblados. A lo mejor. Imagino que será eso, que lo vería, pero no le gustó. Y bueno, y aquí viene calle B3 y son las blancas las que toman el control de la partida. Están un poquito mejor. O bastante mejor. F3. Buen intento, ¿no? Dama por F3, torre F5, calle por A5, torre por F3, calle por C6, B por C6, torre C1. Y aquí había que hacer torre F5 urgentemente. Se jugó no obstante rey B7. Y aquí existía G3 que era bastante buena. Se jugó caballo 2, torre F5. Bueno, y ligerita del blanco, ¿no? Por eso pone doblados. Torre F1, bueno, más fuerte caballo D4. Y si torre FG5, G3. Y aquí el blanco está mejor que en la partida. Bueno, tras esto, torre de 5, más o menos está la cosa igualada de nuevo. Caballo G3.
Y aquí lo correcto era cambiar torres y jugar algo así. Y aquí no creo que perdiera nunca el negro, ¿no? Se jugó no obstante torre de G5 de nuevo, presionando sobre el punto G3. El problema es ese, que con G3 no hay nada por ahí, ¿no? H5, pues se intenta los fuegos artificiales de H4. Torre de 7, el problema es que el blanco llega antes, ¿no? Alfil F8, esto es perdedor, automáticamente. Solo aguantamos un poco torre 8, torre C2, torre C5. Y aquí a ver si aguantamos, pero pinta mal también, ¿eh? Claro, tras alfil F8 se pierde directamente. Torre por F7, alfil G7, caballo E4, torre D5, B4 para fortalecer caballo C5, ¿no? Alfil B2, caballo C5, rey C8, torre por C2, alfil por A3, caballo A6, atacando a la descubierta del peoncito. Bueno, aquí tal vez había que hacer rey B7, aunque bueno, está la cosa perdida. Juego H4 para intentar la última pataleta, pero aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Nos comen todo y nos entran. Y no hay nada que hacer, encima nos defienden por ahí. Desastre absoluto, ¿no? Buena victoria de Ubilaba, que bueno, en un momento la partida iba para más o menos talas, pero encontró los líos, ¿no? En el cuarto tablero, entre Wilber y Montoliu, tenemos aquí este momento crítico en la que el blanco directamente tira la partida, hace un alfil por H6 que no hay nada, ¿no? El negro tranquilamente se lo come y tras dama B6, torre C2, directamente es que pasamos la dama y no tenemos el más mínimo problema, ¿no? No hay, no sé, es un sacrificio muy extraño que hizo aquí Wilber, porque le faltaban piezas, ¿no? Para lograr nada aquí. Bueno, la ventaja ya clarísima del negro. Aquí además, bueno, había que hacer torre por D5, se jugó torre C2, KF2, aquí ya encima hay tactiqueo, rey G2, caballo por D1, dama G4, rey F8, dama D1, en fin. Avanza hasta el final, pero ya está clara la pieza de más, ¿no? Sigo pataleando aquí un poquito el blanco. Avanzamos rapidillo. Ya nos quedamos solo en el final con pieza y aquí ya, ante este sacrificio encima, que nos comen el único resorte que tenemos, dado que no nos podemos comer el alfil porque corona. Venga, vamos a la siguiente partida. En esta partida voy a empezar por aquí, después de una Londres. Os he quitado el placer de ver la apertura. Y partimos de aquí, la posición súper interesante. Y aquí el negro jugó torre C8, que es dudosa, ¿no? Aquí había que jugar torre A2 y bueno, me parece que esto no lo puede perder el negro. Pero claro, tras torre C8 es la típica jugada tobogán, es decir, había una jugada fortísima que era alfil G6 y el blanco estaba fenomenal, ¿no? Sin embargo, el blanco jugó caballo F5, especulando con la clavada del peón, pero es que le vino un golpe terrible, ¿no? Torre por F8 y de golpe es el negro el que está ganando. Son dos piezas por torre. Y aquí había que comer a Philpot, no sé muy bien por qué no se hizo, ¿no? Torre F7, torre F7, torre F7, dama G5 y aquí, bueno, el negro debe estar mejor con la pieza de más, pero hay algún pataleta. Tenemos dos peoncitos y un peón pasado ahí, pues se puede pelear todavía, ¿no? Está perdido de todas formas. Se jugó torre F6 y aquí vino dama C7. La jugada correcta era dama 7, para evitar truquitos que hay en la partida, ¿no? Rey H2, caballo 3, dama por A7, y esto, pues, está perdido en cualquier caso, ¿no? Pero,
Bueno, este partido está claramente perdido, ¿no? En dama C7 existía aquí torre por F5 y a jugar, ¿no? Se juega alfil F5, la ventaja del negro es muy clara, ¿no? Pero el ajedrez es mágico. Y en esta posición, con todo a favor para el negro, había que comer de caballo. Perdón, de caballo sería buena, ¿no? Pero es que incluso mejor no comer. Jugar rey B6 tranquilamente y tras dama de 3, pues alfil C6. Y nos quedamos muy sólidos, ese peón no nos incomoda, ya nos lo comeremos y la ventaja negra es clara. Pero comer alfil, que era la peor, si había que comer con algo era de caballo, pero claro, de alfil nos igualan de pronto, porque existe alfil por E6 y a torre por E6, torre por E6. Y aquí se firmaron las tablas, porque pues nos comen todo, ¿no? O sea, o nos dejamos el caballo, o nos dejamos una tira de peones y luego este final pues no se gana con... De hecho se firman tablas en directo, porque es que el negro tampoco ve ninguna opción de hacer nada, ¿no? Y que incluso el que puede perder es el negro, ¿no? Pero bueno, son tablas muertas, prácticamente. Venga, vamos a la siguiente partida. Partimos de aquí, ¿no? Un ataque socin del blanco. Posición muy interesante. Y aquí el negro juega alfil B6, despreocupándose por completo de lo que está pasando en el flanco de rey. La jugada correcta es rey H8 para quitarnos de clavadas y tonterías. Pero es que ante alfil por B6 existe el golpetazo, jugada de dos admiraciones, magnífica, ¿no? Torre por G7. Pelotazo. Si nos comemos en la torre, desastre total, ¿no? Matarile que te di. Entonces hay que hacer rey H8 y nos han zampado el peón de G7. Bueno, después de la cosecha, la torre vuelve. Encima hay que defender el punto F6, ¿no? En este caso cambiando. Y aquí el negro vuelve a cometer un error, juega dama B6. Torre 5 era lo que aguantaba más, para taponar ahí un poco. Tras dama B6, pues poco hay que hacer, ¿no? Voy a avanzar bastante rápido porque la ventaja que acumula el blanco pues es importante, ¿no? Seguimos aquí con este peoncito de más. Y encima mucha mejor estructura de peones, ¿no? O sea, se puede decir que vamos ganando peón y medio mínimo. Seguimos avanzando. Bueno, la partida es larga, pesa todo. Porque ya sabéis que con peón de más se gana, pero se gana lento. Avanzamos hasta que se canse un poquito el negro y abandone, ¿no? Bueno, aquí rey G6. Bueno, ya ese peón está claro que no hay quien lo pare. Y bueno, sí hay quien lo pare el caballo, pero sacrificándolo, ¿no? Rey E5. Y aquí ya abandonaron porque es que encima nos han cortocircuitado. Bueno, pues nada, acabamos ya con esto más y nos vamos al último encuentro de la jornada. Bueno, antes de empezar con el repaso de resultados, os cuento lo que me comenta David Blanco de este encuentro. Dice, bueno, la verdad que el encuentro pintó muy mal desde el principio, sobre todo en las mesas 3 y 4. Álvaro creo que tenía algo de ventaja con Iturrizaga, pero al poco tiempo hicieron tablas. Y en la mesa 5 y 6 no vi el desenlace, aunque no sé cuándo se torcieron. Como veis fue 1-5 para el filántropo. Dice que en la suya, bueno, le gustaba bastante su posición, pero luego claramente me quedé mal y tuve que luchar para aguantar. Vamos a ver cómo pintaron las cosas. Aquí primero repasamos los resultados. Tablas entre Álvaro Torres y Turizaga, que es la primera partida que veremos. David Blanco tabla con Pablo Almagro. Y en los 4 últimos tableros, 4 victorias del Filántropos. Márquez sobre Víctor Torres. Guerrero sobre Miguel Serrano. Grabuzova sobre Jorge Cuadrado. Y Gabriel Fernández sobre Lope. Vamos aquí a la partida de Iturrizaga con Álvaro Torres, que bueno, nos comentaba David que creía que tenía ligera ventaja, y es verdad, ¿no? Aquí el blanco está mejor. Aquí la jugada más dura era torre a G1,
para intentar lanzarnos en el flanco rey. Es una jugada muy natural, muy habitual en este tipo de posiciones. La idea es quitamos el rey y avanzamos G4 en la que podamos, ¿no? No obstante, el juego caballo F4, que bueno, también tiene su lógica. Aquí el negro tenía que haber contraatacado con C5 para por lo menos distraer en el flanco rey. Jugó caballo H7, bueno, para intentar llevar un caballo por G5 básicamente. Alfil E3. Y aquí jugaron caballo H5. Lo más resistente era meter el alfil para solidificar más, ¿no? Tras caballo H5 vino caballo HC4 y C5. Y aquí la verdad que esta partida está mejor el blanco, se firmaron las tablas. Aquí había que seguir, obviamente. Eh, pero bueno, estás jugando contra un gran maestro y supongo que se le da credibilidad, ¿no? Pero es verdad que parece que hay un tapón ahí en el flanco de rey, pero sigue habiendo huecos, ¿no? Con lo cual, bueno, sí o sí, esta partida está muy viva, ¿no? En cualquier caso, tablas. Vamos a la siguiente partida. Bueno, partimos de esta posición que está más o menos pareja, un poquito mejor el blanco. Se ha jugado una inglesa y aquí había que jugar a 4 para quitarnos problemas con ese peón. No obstante, el negro jugó caballo de 8 para intentar recolocar el caballo. Y aquí había un golpe fuerte por parte de la blanca que era jugar alfil E4 jaque y tras G6 torre por B7. Y esto era muy prometedor, ¿no? Para el, para el blanco. Bueno, tras caballo B3 se puede decir que estamos igual a ellos. A4, caballo C5, haciendo un doblecito, caballo D6 y E4, ¿no? Para reaccionar ahí en el centro. Bueno, aquí se juega caballo por E4, más fuerte caballo por B7. Y bueno, tras estos cambios, el blanco está muy parecido a la línea anterior, ¿no? Tiene similitudes. Bueno, se juega caballo por E4, que no es tan fuerte. Y bueno, vamos a avanzar aquí rapidillo, un rato. Partida bastante pareja, con iniciativa blanca, por supuesto. Y aquí en este punto el blanco debió hacer torre B5. No obstante, comió caballo por... Y bueno, ya llegamos a este final, que ya es más difícil de ganar. Pese al peoncito de más, al ser doblado, prácticamente la partida está igualada, ¿no? Torre 6, torre 7, C5, rey 2. Y aquí la jugada que más iguala es B5. Y hace por B6, torre por B6. Entonces ya casi deja la posición en tablas. No se jugó así, se jugó torre A6, que da más chances al blanco, que podía haber jugado em, D4 tal vez. Y bueno, aquí el negro tenía que todavía pelear por sacar las tablas. Las torres D4, que es lo que se jugó en la partida, vino torre C1 y aquí se firmaron las tablas, porque aquí ya, pues bueno, se va a cambiar mucho los peones y es evidente con esos peones de F doblado y con tanto peón aislado, ¿no? Porque no hay ningún peón unido, pues difícilmente aquí va a ganar el blanco. Primero las tablas y vamos a la siguiente partida. Bueno, en la siguiente tenemos este ataque call, en la que el negro queda un poquito mejor. Y aquí más, después de dama F4, que es lo que se jugó, aguantaba más H3, primero abrimos y luego ya seguimos jugando. Porque de dama F4 viene caballo 6, muy dura, dama de 2, caballo B6, ha ganado muchos tiempos aquí el negro, alfil C3, caballo A4 y caballo por C3, cae el peón de A2,
La ventaja negra es clara, la verdad. Había que hacer H3 aquí de nuevo para durar un poquito más en la partida. Tras E5, que es lo que se jugó, pues bueno, la cosa ya no hay que la aguante. A lo mejor dama B2 es más resistente, ¿no? Algo así. Tras dama C2, pues bueno, la partida ya está más que ganada de parte del negro. Voy a avanzar. Tiki tiki tiki. Llegamos aquí. B5 y aquí el blanco abrevia el sufrimiento. Juego calle F3. Dama B3 un poquito más resistente. Que bueno, perdedora. Calle F3, viene alfil por E5. Nos dejamos otra cosita, ¿no? Torre 1. Bueno, esto ya sigo jugando un ratillo Víctor, pero poco hay que hacer. Muy buena jugada torre F2, enfilada total, entramos en F2 y esto se acabó, ¿no? Vamos a otra partida. Vamos allá, tablero 4, se juega una inglesa. Y este es el momento crítico de la partida en el que Miguel Serrano juega torre C8, que es un error. Debería haber jugado torre B4 y tras caballo 5 alfil A8 la cosa se mantiene, ¿no? Hay una ligerilla, muy ligerilla del blanco, que es prácticamente igual. Pero que tras torre C8 viene la catombe porque nos hacen caballo A5 y tras dama D7 torre FC1. Lo curioso es que esto se había jugado antes. Es un error conocido. Dama D3, D5, E5, D4, pim pam. Dama por E7. Bueno, avanzo rápido porque la partida está muy clara. Y eso es cuestión de afinar, ¿no? Además el blanco juega muy fino, B7, G6, caballo E4, torre por B7, caballo por E2, es la buena, porque evidentemente caballo por B6, rey G7 y nos liamos bastante, ¿no? Caballo por E2, torre por D1, tampoco se podía hacer torre por A6, torre B2, bueno, ya avanza hasta el final, que aquí ya en la jugada 34 el negro abandonó, ¿no? Se quedó muy mal después de ese torre C8 que jugó en la apertura. Pues venga, vamos a por otra. Vamos allá, esta partida también una inicio india, se decide rápido por un error del blanco, que en este momento juega el B5, hay que jugar caballo G4 y hay partida. Está un poquito mejor el negro, pero bastante igualado, ¿no? Pero claro, tras alfil B5 viene zambombazo, torre C2 y estamos perdiendo. Más juego dama E4, que todavía es más dudosa. Y aquí es súper curioso, porque el negro se creyó la jugada, porque la cuestión es que aquí jugó dama de 5, pero es que nos podíamos comer la dama. Si torre F1, dama de 5. Lo cual me lleva a pensar que esta partida no está bien metida, porque esto es muy extraño, ¿no? Esto es muy extraño. Bueno, voy a seguir con lo que se jugó para que lo veáis, pero me parece todo tan raro que no sé, yo os meto la partida tal cual, porque yo tengo mis dudas que esta partida haya podido ser real. Y bueno, sigo hasta el final. Imagino que a esta posición se ha llegado, pero seguramente no con la jugada que hemos visto. Uy, ¿qué hago yo? Sí, no, sigo avanzando. Bueno, partida muy clara. Y aquí ya al coronar abandona el blanco. Vamos con la última partida del encuentro.
Vamos a empezar en esta posición de una moderna. El blanco ha quedado bastante mejor, ¿no? Y aquí, bueno, de nuevo en este match los chavales de jaque mate pues ayudaron mucho, ¿no? Con unos errores muy gordos, porque aquí había que hacer caballo a 8 para seguir sobreviviendo y se jugó F por E4 que es mortal, pues no meten nada más B8 jaque y tras alfil C8 lo más fuerte era torre F1 y bueno, hubiera hasta casi ganado. Se jugó rey C2 en la partida, no obstante, y aquí de nuevo, pues bueno, había que hacer caballo H6 para intentar ahí contragolpear. Se lo llevó por E5, que claro, parece mejor a priori. Torre HF1, la verdad es que hay muchos problemas, ¿no? Y aquí, bueno, caballo F3, que también es peor que dama E7, que por lo menos nos quitamos del lío, aunque bueno, esto está muy mal, la verdad. Alfil por F3, y por F3, rey B2. Bueno, aquí rey D7, algo mejor dama D7, pero bueno, ya veis qué posición más fea, ¿no? Rey D7, dama por A7, alfil E6, caballo 6 muy dura. Y la cuestión es que aguantó un montón de jugadas, que esta posición parece imposible de aguantar, pues el ajedrez es mágico. También es verdad que... Pero sí, sí, aquí por lo menos ha conseguido patalear y llevar a un final esto, ¿no? Final completamente perdido, pero un final. Entonces hay que tardar un ratito en ganar. Que bueno. La cuestión es que él habrá conseguido bastante más de lo que se pudiera esperar, ¿no? Pero vamos. Al final cae el peón y, y aquí ya no... Decide no seguir más porque es que tan cortocircuita por completo y ese peón corona, ¿no? Pues nada, este ha sido el repaso a la jornada. 8 división de honor, la próxima la 9, a ver qué tal. Ya la liga se va definiendo. Después de esta derrota del blanco y negro, que no fue aprovechada por el directo rival, el Rivas. Pero bueno, sí por el diagonal. Ahora tenemos dos equipos a victoria y media de los líderes. Va a ser difícil que puedan coger a blanco y negro, pero bueno, no se puede descartar. En cualquier caso, también la lucha por el segundo puesto es interesante y por supuesto el descenso se ha puesto apasionante ahora con el jaque mate en puestos de descenso. Venga, pues nada más. Ha sido todo por hoy. La semana que viene más en Ajedrez Madrid.